buenas tardes, aquí se inicia el rumbo de la tarde por Rumba 98.5 FM de la familia de RCC Media. Olga Almanzar, don Rudy González, don Georgie Rodríguez y un equipo técnico que está también siempre acompañándonos para brindarles la mejor de las propuestas desde las 5 y hasta las 7 de la noche. Nosotros, como siempre, felices de acompañarles, de estar con ustedes, de comentar, de informarles. Don Rudy González. Buenas tardes. El pecozón de Bridge. ¡Ay, Dios mío! Esta es la semana. Oye, estaba viendo. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, don Georgie. Mis mejores deseos de que se recupere perfectamente bien. Georgie, no le está pasando nada serio. Es una gripe. Lo que pasa que esa gripe son fuertes. Y cuando Georgie se queda, mira, cuando Georgie se queda en su casa, yo lo digo por mí. Cuando yo me quedo en mi casa y no salgo, es porque algo grande está pasando. Es que no puedo. Cuando él me llamó hoy, me dijo de nuevo, no puedo. Oye, no puedo. Yo sé que no puede. Porque si él pudiera, aquí estuviera. Y nada, aquí estamos. Fíjate, el presidente Macron, que está en una gira por el sudeste asiático, llegó a Vietnam y ahí comenzó el affair en que está viviendo. Dice la prensa internacional. Señor, es que ustedes creen que es un bulto mío. Que es un bulto mío. Él llegó y para zanjar después del problema de ayer, del pescozón de Brigitte, así se llama, el caso Brigitte. El pescozón de Brigitte, después de eso, la prensa internacional, principalmente en Europa, no reseñó gran parte de lo que, ni la bienvenida que le dieron ahí cuando llegó a la puerta del avión, ni nada, sino la prensa se pasó repitiendo el episodio, los pocos segundos que se vio el episodio del pescozón y el desaire al ayudarla a bajar del avión. Y uno dirá, ustedes me dirán, ¿qué de importancia tiene eso? Y tiene una importancia. Yo me puse a pensar detenidamente del episodio, leyendo la prensa internacional. Yo leo mucho la prensa internacional. Por la madrugada, me gusta leerla. Yo me levanto en la madrugada. Yo me levanto muy de madrugada, muy temprano en la madrugada, 4:30 de la mañana. Y me gusta ver la prensa internacional porque ya a esa hora, en Europa, es mediodía, prácticamente mediodía. Ya ha subido el día con lo que es la noticia en Europa. Y en Asia ya es la noche siguiente. O sea, ya ha pasado el día completo. Entonces uno tiene una visión de aquella parte del mundo mucho más acabada a primera hora de la mañana. Yo me ponía a pensar anoche que realmente qué trascendencia puede tener, a final de cuentas, un episodio de esta naturaleza para que el mundo haya concentrado su atención en esto. Y uno dice, pareciera como que no tiene mucho sentido, como que es parte de la crónica rosa. Y ayer bromeamos un poco con estas cosas aquí, pero realmente tiene un sentido, Olga. Tiene un sentido, amigos, aunque uno no lo crea o aunque uno no lo quisiera o no lo quiera. ¿Cuál es el sentido? Está lo que es la visión que tiene el mundo de lo que está pasando ahora y de cómo la fortaleza, vamos a decir así, del espíritu de sus gobernantes indica hacia dónde van decisiones que se toman en un mundo tan complejo y tan confuso, de tantas negociaciones. El mundo no está dividido como en la Guerra Fría. Vamos, antes de la Guerra Mundial ni se diga, de la Guerra Fría, que habían dos bloques en el mundo, con dos intereses en el mundo. Usted podía tener, poder tener problemas con mi compañera que está aquí al lado, pero cuando mirábamos hacia el frente, hacia donde está Sandy, nosotros los dos éramos uno y después lo demás lo discutíamos aquí. El mundo ya no es así. El mundo es, al ser un mundo más unipolar, que está más regido por el tema de la economía, del comercio, del desarrollo, de la tecnología, cada uno apunta hacia sus propios intereses. Ya los intereses colectivos están un poco más distanciados, aunque en algunos momentos, en algunas situaciones,
si unifican criterios. Entonces, actitudes como esta de lo que pasó, te indica, a veces, te da un indicativo de cómo puede ser el estado de ánimo de un líder, de un dirigente, para tomar decisiones. Y hay que pensar que Francia, en este momento, por ejemplo, lleva parte de la bandera de cabeza de lo que está pasando en el continente, de lo que está pasando en la economía europea. Después de la caída abrupta del liderazgo que tenía Alemania, no es que está en el suelo, pero lo ha perdido después que salió la Merkel. Hay una mujer de temple y coraje, de armas a tomar y de negociaciones, y una mujer dura, con una visión de Estado impresionante. Una líder. No, impresionante. Hay que verla en ese contexto. Y hay que ver lo que ha pasado con Alemania después. Entonces, Francia ha pasado a tener una supremacía, porque recuerden que Inglaterra está ya un poco más distanciado, aunque sigue unificado en criterios de bloque de Europa hacia otras latitudes y hacia otras situaciones. Ellos, los ingleses al fin, están un poco más separados, un poco más en ellos, en su desarrollo, en sus problemas, en sus virtudes, en sus alegrías, en sus deberes, más ellos, más los ingleses. Entonces, Francia se mira con estos ojos. Entonces, fíjense si lo que yo estoy diciendo, no lo estoy diciendo, ayer usábamos mucho la broma para distender la situación, pero el tema no es así hoy. El tema hoy ya es diferente. Yo voy a leer dos párrafos, simplemente dos párrafos. Dos párrafos de esto. Y ustedes me dirán si yo tengo o no tengo razón en esa apreciación. Yo lo veía anoche y después, leyendo esta historia hoy en la mañana, me hace todo el sentido de que yo no estaba tan lejos de lo que era esa situación. Periódico El País de España, y dice lo siguiente: el episodio del manotazo de Brigitte ha acaparado la atención de la primera visita de un presidente francés a Vietnam hace 10 años. Pero oigan esta introducción a esta nota. Ningún medio internacional hablaba el lunes de la visita del presidente francés Emmanuel Macron a Vietnam, a pesar de que es la primera de un jefe de Estado de su país en 10 años. Tampoco se habla este martes de su gira de los próximos días por el sudeste asiático, donde pretende establecer alianzas estratégicas económicas en plena guerra comercial. El foco de todos los medios ha sido el video viral en que la primera dama Brigitte Macron parece darle un manotazo en la cara a su marido antes de bajar del avión. Tras la polémica y después de que el propio presidente desmintiera que se tratara de una discusión conyugal, la pareja prosiguió su visita oficial, incluida una cena de Estado ofrecida por el presidente Luan Kwong, en la que se dejaron fotografiar en un ambiente que se veía distendido y hasta tomados del brazo. Fíjense ver la importancia que le dan a esta. La pareja pasó sonriente ante los fotógrafos y además se dejaron grabar en un paseo nocturno en las calles de Hanoi. La cuenta oficial de Instagram del propio Macron muestra las fotografías en las que la pareja presidencial se ven paseando y tomados de la mano. No es tomado de la mano, realmente sí, están agarrados de mano. Miren la fotografía y agarraditos de mano. Entonces, es lo que quiero decir. En el video que se hizo viral, se ve cuando Brigitte le pega el plantón de la mano en la cara. El presidente reacciona. En el entorno del presidente se sigue desmintiendo que se trate de una disputa, a pesar de que el Palacio del Elíseo cambió el lunes la versión varias veces. Primero se dijo que eran imágenes falsas, posiblemente creadas por inteligencia artificial. Después, el entorno del presidente, citado por la agencia France Press, dijo que era una pequeña disputa, para después matizar de que estaban bromeando entre ellos. El Palacio del Elíseo lleva tiempo denunciando campañas de desinformación por parte de Rusia, pero también de la extrema derecha francesa contra su presidente, Emmanuel Macron. Hace una semana desmintió que Macron tuviera intención de disolver la Asamblea y convocar nuevas elecciones legislativas, como hizo hace un año y como se había publicado en las redes sociales.
El propio Macron denunció el lunes, hace unos días se difundió un video que es auténtico en el que coge un pañuelo de la mesa y se dijo que era cocaína. Hace unas semanas fue otro video también verdadero en el que le doy la mano al presidente de Turquía, Erdogan, y ahora es un video de mi mujer y yo bromeando que se convierte en una especie de biocatástrofe planetaria. Los videos son todo verdad, pero no hay que utilizarlo para decir tonterías. Fíjate cómo una crónica rosa se traspasa a un problema de Estado. En un Estado como Francia, ahora mismo en esa Europa convulsa y expectante con lo que está pasando y cómo incluso derivan a que son propios de acciones de Rusia por el enfrentamiento de Macron con Putin. O sea, mira, por eso lo que parecía una broma y ayer lo usábamos así, tiene una connotación trascendente en el mundo. Y después de ahí, más abajo, una crónica como de 4.000 palabras. Yo dice tengo de una todo. pregunta. ¿Qué habría pasado si fuera Al contrario? revés. Sí, cuando no llega a París siendo presidente. Exactamente. Entonces Tiene que renunciar en el avión presidencial por violencia. Lo esperan en el aeropuerto, en Charles de Gaulle. Lo esperan miles de personas con cartelones diciéndole que es un abusador. Yo no justifico la violencia de ninguna manera. No, de ninguna forma. Ni para una mujer, ni para un hombre tampoco. Totalmente de acuerdo. Yo sí veo como que hubo una mala Pero tú no crees que hubiese pasado así. Claro que sí. Si hubiese sido lo contrario, la situación actual sería completamente distinta. Pero yo creo que hubo una mala construcción de la narrativa desde el gobierno francés. Creo que por el terror que le produjo en la parte inicial. Debieron apegarse a su historia y mantenerla y no lucir como ahora que están como dando patadas voladoras. No, ahora cada vez que dicen otra cosa meten más la pata. Porque realmente... Porque la gente no se lo cree menos. Realmente jalar por los moños el hecho de los videos que han sido manipulados por inteligencia artificial, que es una realidad, eso es verdad. Se pudo determinar el video manipulado con el tema de aparentemente cuando él toma algo que parecería ser algún tipo de estupefaciente, cuando no lo era, luego se saca el video real y se pone uno al otro, al lado del otro para determinar que hubo efectivamente una manipulación. Yo creo que jalar ese tema para poder vincularlo, yo creo que es poco inteligente porque se vuelve incluso un problema, un conflicto político. Se extiende una riña que pudo haber pasado por alto con un buen manejo o por lo menos pasar rápidamente. Se vuelve más grande cuando se vincula también a eso acciones políticas de Rusia. O sea, pero eso te indica a ti las tensiones que hay en el mundo. En Europa en especial, siempre Europa ha tenido sus posiciones de sus ejes de poder. Alemania siempre llevó a 2 guerras y después de eso, como te decía ahorita, con la Thatcher, aquella vez con la alianza de la Thatcher con Ronald Reagan, que le llamaban la dama de hierro, pero era una alianza de hierro en plena Guerra Fría que consolidó las posiciones de Estados Unidos con Europa. Pero después de eso, el caso de la Merkel, como te decía anteriormente, y el caso de una Rusia muy, muy, muy cuidadosa de qué pasos daba, hasta que estalló este conflicto y estalló esta situación con la OTAN y la revuelta que le causó a la OTAN el primer gobierno de Donald Trump, y eso provocó que ellos se vieran en su propio espejo y decir, espérate, nosotros tenemos que mostrar posiciones firmes de conjunto, y lo hicieron con una OTAN más fortalecida, más decidida a echar el pleito por su región. Bien, pero es tanto las ojerizas y lo que está pasando allí, como un país gira a la izquierda y gira a la derecha. Vemos el caso de Italia, como se sumió en una derecha que no se esperaba tan radical, como es el juego que ha tenido que llevar Pedro Sánchez para poder sobrevivir en España. El propio Macron, como ha tenido que jugar todas las bases, como diría cualquiera, para poder sobrevivir. Entonces, si nos ponemos a ver realmente este tipo de cosas, ahí se refleja
la residumbre que debe tener un líder o un gobernante en Europa, en estas condiciones, con el poder, por ejemplo, de Francia, con la crisis de la economía, con un Donald Trump que les anuncia un arancel del qué sé yo cuánto por ciento porque me da la gana y después dice, vamos a dejarlo para julio para que hablemos. Y le pone esa espada de Damocles sobre la cabeza de la región y de cada uno de los gobiernos. O sea, hay situaciones conflictivas. Nosotros no nos estamos dando cuenta, quizás, de cómo está evolucionando el mundo y cómo está evolucionando muchas de esas partes del mundo con un presidente como Donald Trump, que si tú te pones a ver, es un presidente que ha hecho algunas cosas fuera de lo común y a lo interno de los Estados Unidos está ejerciendo mucha presión, pero hacia afuera presiona y afloja para decir yo estoy aquí, soy capaz de. Y hay que venir a hablar conmigo. Pero hasta ahora no ha tomado ninguna de las medidas que ha anunciado en ese sentido. Adentro de los Estados Unidos sí. Pero ha sentado a todo el mundo a su mesa. No, lógicamente, no, ha puesto una espada de Damocles, vuelvo y repito la frase, sobre la cabeza individual y de zonas completas del mundo. Entonces, en los Estados Unidos sí, ese pleito con Harvard, ese pleito con la reducción de empequeñeciendo el Estado, votando gente y quitando estamentos del gobierno, la persecución a los inmigrantes. O sea, hay muchas medidas que son duras, que son fuertes a lo interno de los Estados Unidos. Pero hacia lo externo, las cosas han aflojado. Voy a ir a coger militarmente a Panamá. Sí, pues eso fue una amenaza. Voy para Groenlandia, eso es de los Estados Unidos, eso va a ser mío. Están negociando a ver si la compran. O sea, lo que te quiero decir, ¿tú me entiendes? China le dice a Putin un día, él es un tipo amigo mío de mucho tiempo, pues ha vuelto como medio loco. Decirle eso a un presidente en guerra con el que tú quieres negociar. Óyete. Es una provocación. No, pues está bien, pero como que rompe los patrones. Pero no tiene un resultado en que ha habido. ¿Y qué ha hecho Putin? Para que hacer el carajo. Y funda contra Ucrania. Mire, don Rudy. ¿Tú entiendes? Perdón, entonces lo que te quiero decir es eso. El mundo está como patas arriba. No, yo no creo que sea que estemos patas arriba. Ahí era donde quería llegar. Mire, yo estaba haciendo un artículo ahí, escribiendo anoche, y llegué a una conclusión. En el mundo. ¿Leíste el artículo que yo escribí? Sí, pero el artículo no, eso fue una tesis que usted hizo ahí. No, es un enfoque a está muy completa, bueno. Sí, se lo recomiendo a la gente que lo lea porque hace una visión muy crítica del tema del periodismo y algunos puntos que fueron sumamente importantes en el desarrollo. Sí. Yo le pongo conclusiones, tiene mucha subjetividad, lo reconozco, un artículo en primera persona, opinión. Es de opinión, pero está basado en episodios, en hechos y en resultados de los hechos. Es muy buen artículo. Yo le invito a que el que le gusta leer opinión de calidad. Porque dijiste eso. No, la verdad sea dicha. ¿Verdad, Sandy? Podemos. No, porque hay que reconocer lo que bueno, no importa. Incluso yo puedo estar en desacuerdo con algunas cosas, pero cuando la pluma es limpia hay que reconocerlo y la pluma es limpia. Entonces lea ese artículo y coméntelo, que yo sé que se va a recibir de forma muy positiva. De verdad que sí. Mira cómo me hago así, como hacían los muchachitos. Y que echaron para allá. Le decía, mire, yo creo que no es que el mundo esté pata para arriba. Yo entiendo que a través de la historia hemos tenido diversos sistemas económicos, sociales y políticos. Cada cierto tiempo el escenario global se reinventa dependiendo de las necesidades y de los fenómenos que van surgiendo. Yo lo veo desde... Y los liderazgos que se conforman. Claro, nosotros pasamos de sistemas comunitarismos, esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, la economía de mercado. Y yo pienso que estamos viendo el nacimiento de lo que podría ser un sistema completamente diferente, que para mí ha sido atomizado por el tema de cómo han cambiado los modelos de poder, cómo se reorganizan esas cuotas de poder a nivel global. Y eso se ha atomizado con la aparición de las redes sociales, la importancia que ha tomado la información dentro de los procesos de poder a nivel mundial. La tecnología.
ese mismo tema que se analiza mucho aquí, que estoy completamente de acuerdo en cómo el mundo pasó de ser unipolar a ser un mundo multipolar. Entonces yo creo que todo ese proceso simplemente es algo que se está dando casi por gravedad, que invita al mundo, a todo lo que pertenecemos de alguna forma, a algún sistema de gobierno o de una economía o un sistema social, a reinventarnos. Y en ese proceso muchas cosas van a cambiar y de hecho muchas cosas están cambiando. Entonces yo pienso que es eso, estamos en una evolución constante, hemos pasado de un sistema de económico, un sistema de producción, un sistema económico a nivel general que ha mutado durante mucho tiempo a través de la historia y creo que estamos comenzando a ver la mutación de lo que existe en la actualidad. Yo pienso que ese proceso será largo, va a aprovechar ese proceso los países que estén preparados para que tengan algo más que quizás aportar dentro de esa dinámica y que sepan visualizar cómo puede terminar el escenario más allá de la curva. Porque evidentemente la aparición de las redes sociales, la aparición de ese tema de la Big Data, el tema de cómo ha cambiado la política, que ha pasado, como siempre lo he dicho, de ser un tema de orientación, un tema de ideología, a ser una política de audiencias, en donde no necesariamente las capacidades están vinculadas a las condiciones óptimas para representar el poder. Todo eso es, como dicen ustedes los periodistas de la vieja escuela, la tormenta perfecta dándose para un nuevo cambio a nivel global. Yo creo que es eso. Yo creo que esa pata para arriba es precisamente este proceso que estamos todos estamos viendo y que todavía falta mucho por ver. Yo creo que sí, pero también, fíjate, y tú mencionabas un fenómeno que estamos viviendo y que es responsable incluso de mucha de esto, es la inmediatez y la rapidez con que se conocen los episodios que pasan en el mundo. Hasta hace unos años uno podía tener más tiempo para poder analizar un episodio antes de tener una conclusión sobre el mismo, lo que no le permite ahora las redes sociales, la tecnología, el internet. Uno recibe un bombardeo tan rápido en 5 minutos de un episodio cualquiera que te obliga prácticamente, por uno ser un ser humano, a conformarse una idea del tema sin poder analizarlo dentro del conjunto. Si tú te pones a ver, yo veía en estos días, yo decía, ¿por qué es lo que está pasando en el mundo? Es un mundo sumamente violento. Que un tipo en Pensilvania ayer mató qué sé yo cuánto, que un tipo le estrelló un vehículo cuando salían a una multitud, cuando salían de la victoria de Liverpool en pleno Londres, en pleno Inglaterra, ganó su equipo y estaban manifestándose, gozando en la calle, y un tipo arrolló ahí, hay 8 personas heridas, varias de ellas de gravedad. Tú dices, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en América? Ahí vi una información. Quito se convierte en la ciudad más violenta de América Latina. Sube la violencia y sube en el momento en que llega un presidente que ha dicho que va a ser un Bukele parte 2. Y donde Bukele tú dices, ¿es correcto o es incorrecto? ¿Hasta dónde? ¿Dónde está la línea divisoria que dice, sí, hay que hacerlo, pero no hay que hacerlo así? O hasta dónde se va a llegar y cómo se puede, eso no se puede mantener en el tiempo toda la vida. Lo que pasa es que esa fractura que se está dando de esos cambios tan drásticos, cuando hay un vacío y no se sabe, y estamos en ese proceso de transición, aparece gente muy creativa que aprovecha ese vacío que existe y crea modelos distintos que pueden que pasen pronto, pero que dejan su huella en el camino. Lo que te digo es que uno ve los episodios de lo que pasa, lo que está pasando en México, una vez con la violencia, lo que está pasando en muchos países en América. Entonces tú dices, y en el mundo, tú dices, y esa guerra de Ucrania es una cosa insensata, lo que está pasando en Medio Oriente. Entonces tú dices, las tensiones que hay en el sudeste asiático, todo el tiempo entre las dos Coreas siguen las mismas tensiones, entre China y Taiwán. Y no va a pasar nada, pero uno entiende que en cualquier momento también puede pasar algo. Entonces uno vive en un estado de tensión por la situación de violencia con que está viviendo el mundo. Pero fruto de conocer tan rápido los episodios, yo me pregunto, ¿es que ahora hay más violencia o que tenemos más información sobre la violencia y lo que está pasando en el mundo?
Entonces, esto provoca que los pueblos vivan crispados. Yo creo que Y eso, oye, eso usted ha es escuchado terrible. del algoritmo. Bueno, No el de Leonel, no. Bueno, ese algoritmo que uno... No, No, claro. no el algoritmo. Claro. Las redes sociales tienen un sesgo muy conocido que es algo algorítmico, en donde se va construyendo, dependiendo de las elecciones que hace cada persona, pues se va construyendo una cantidad de información limitada acerca de lo que Y tú se crean perfiles. consumes y se crea un perfil. Sí. Y eso hace que cada persona viva en su propio mundito y le llegue el tipo de información que realmente consume. Tanto así que usted puede hacer la misma búsqueda con las mismas palabras en su celular y en el mío y salen cosas distintas. Diferente, claro. Entonces, yo creo que a partir de ahí se va generando un sesgo, incluso con el tema, incluso salpica la inteligencia artificial que se nutre de la información disponible en la red. Lo que es información disponible en la red no necesariamente es verdad. Sin embargo, precisamente como la gente tiende a a lo mejor buscar, que no es verdad, sino que no es todo lo cierto. no es todo lo para decirlo cierto. así. La gente se acostumbra a buscar lo que le genera morbo. La gente se acostumbra a ver lo que es impactante. Y lamentablemente hemos creado un universo informativo, entre comillas, en donde las buenas no son noticias. Eso se lo dicen a uno hasta en la universidad. Las buenas no son noticias. Entonces, todo aquello que genere morbo, que incite al espectador a cliquear, a ver, a consumir, probablemente tenga una visión primaria a la hora de servir información. Yo creo que eso es lo que está pasando. Como la gente consume ese tipo de contenido, le llama la atención, pues inevitablemente tenemos esa percepción todos de que vivimos en un estado de miedo, de desorden, de agresividad y de violencia. Pero entiendo que por ahí hay muchísima gente que no es noticia haciendo cosas que son muy positivas. Nosotros tenemos una entrevista a las 5:30. Ayer nos pasamos de contento, aprovechando que don Giorgi no estaba aquí. Además, el tema de Brigitte y de Manuel era un tema que de verdad le movía el morbo a uno, el morbo de esa crónica rosa apasionante, que no es la del príncipe y la princesa y el rey y la reina, sino que es en otras latitudes, pero en esas mismas alturas. Y es yo te dije, yo leo Vanity Fair. Anoche me escribió un amigo y me dijo, pero ¿y cómo tú te atreves a decir en tu programa que tú lees Vanity Fair y que lees también Vanidades? Digo, pero para mí es más, no solamente que lo leo, que son revistas de primera línea, yo las busco y las leo. Porque es que me gusta, ¿cómo que porque la leo? En gusto no hay nada escrito, claro. Y me dice, pero un hombre como tú, que se mete en las profundidades a escribir y cosas. Digo, sí, pero eso me ayuda. Tú sabías que la borra del café, como lo estaba yo comentando a Olga, la borra del café resuelve el problema en la cañería del lavaplatos. Y me dice, no, por cierto que lo supe. Y entonces, cállate la boca, va, y le colgué el teléfono porque yo iba a cenar. Me aproveché para colgarle el teléfono. Pero ese es el mundo de hoy. Entonces ayer nos dispersamos mucho con Brigitte y Emmanuel. Yo me atrevo a decir, es un amigo mío, Emmanuel, ¿tú me entiendes? Y entonces ese tema nos consumió mucho tiempo, pero ya hemos visto al paso de las horas cómo tiene una connotación también fuera de lo que es el morbo de la crónica rosa. Por eso lo mencioné en el día de hoy, porque hoy tenemos 2 entrevistas, 2 invitados para conversar con ellos en 2 momentos diferentes sobre 2 temas y no queremos que se nos consuma el tiempo nueva vez como nos ocurrió ayer. Pues vamos a la pausa.